Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Penal, parte general, y vamos a ver la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad. Empecemos por la suspensión. Bien, dentro de la suspensión tenemos la suspensión de las penas privativas antes de su ejecución y durante su ejecución. Empecemos por la suspensión antes de la ejecución. Bien, la ejecución de la pena impuesta en sentencia se deja en suspenso durante un periodo en el que el penado tiene que cumplir unas ciertas condiciones o requisitos. Transcurrido el plazo y cumplidos los requisitos, se considera extinguida la responsabilidad penal. Es decir, no hace falta cumplir la pena porque se ha extinguido. Esta suspensión es potestativa por parte del juez. Depende de tres factores. Primero, que la pena no sea necesaria para evitar futuros delitos. Segundo, depende de las circunstancias. Y tercero, depende de los efectos. Eso sí, aunque extinga la responsabilidad penal, no extingue la responsabilidad civil ni el cumplimiento de penas accesorias, sino la pena principal, ¿vale? El ámbito de aplicación es a las penas privativas de libertad, o sea, a la prisión, a la localización permanente y a la responsabilidad personal subsidiaria inferior a 2 años. O sea, no es a cualquiera, no es, he matado a mi vecino, voy a estar 12 años en la cárcel y me la suspenden. No, es cuando es inferior a 2 años. Y es potestativo del juez, ¿vale? Requisitos. Primero, que el condenado haya delinquido por primera vez. No se tienen en cuenta ni las condenan por delitos imprudentes ni leves, ni antecedentes cancelados o irrelevantes. Se incluyen las condenas por jueces de la Unión Europea. O sea, si ha sido condenado en Francia o en Alemania, como pertenece a la Unión Europea, esas sentencias sí que cuentan como reincidencia, ¿vale? Entonces, ya no sería que hubieras sido condenado por primera vez. Vale, segundo, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles y el decomiso. Y tercero, en los delitos perseguibles a instancia de parte, o sea, mediante denuncia o querella, se oirá al ofendido o a su representante. ¿Vale? Se necesita, pues eso, por ejemplo, en delitos de coacciones, delitos contra el honor, básicamente, o delitos personales, pues se necesita que se oiga al ofendido o a su representante. Los plazos de suspensión van de 2 años a 5 para penas privativas de libertad inferiores a 2 años o de 3 meses a 1 año para penas leves. Y se computa desde la fecha de la resolución. Bien, tienen que darse dos condiciones. Primero, que el penado no sea condenado por un delito cometido durante el tiempo de suspensión, ¿vale? Tiene que haber sentencia firme, o sea, pues eso, que no delincas mientras estás en esa suspensión, puesto que si delinque hay una revocación. Y el nuevo delito tiene que poner de manifiesto que ya no hay fundamento de la suspensión. Y luego hay una serie de obligaciones y prohibiciones que vienen en el artículo 83 y 84 del Código Penal, que no me voy a extender más aquí. Las causas de la revocación son que el penado cometa un delito, que incumpla gravemente las obligaciones o prohibiciones, que incumpla las condiciones o que facilite información falsa o inexacta pues, sobre su localización o lo que sea. Ahora bien, hay unos regímenes especiales en los que se puede dar lugar esta suspensión, que puede ser en los penados aquejados de enfermedad muy grave, por ejemplo, si tienes un cáncer en su fase terminal, por ejemplo, los penados drogoindependientes, que la pena de prisión pasa en vez de 2 años hasta los 5, y el indulto. Bien, y ahora pasemos a la suspensión de la pena de prisión durante su ejecución. Es lo que se llama la libertad condicional. Implica para el penado cumplir en libertad lo que le queda de condena. Los requisitos: primero, estar en tercer grado. Segundo, haber extinguido 3/4 partes de su condena. O sea, si la condena dura 4 años, pues haber cumplido 3. Tercero, que lleves buena conducta. Cuarto, satisfacer la responsabilidad civil.
Y quinto, los condenados por delitos de organizaciones criminales y tal, tienen que haber satisfecho la responsabilidad civil y haber abandonado esa actividad terrorista. Hay una serie de regímenes especiales, que son 4. Los sentenciados que desarrollen actividades laborales o culturales y tal, pues tienen que cumplir los requisitos que hemos dicho antes de estar en tercer grado, de llevar buena conducta y satisfacer la responsabilidad civil, y además necesitan haber cumplido 2/3 de la condena. O sea, si su condena son, por ejemplo, de 6 años, pues haber cumplido 4 años. Bien, segundo régimen especial es el sentenciado anterior, o sea, que haya desarrollado estas actividades laborales, culturales, etcétera, que participen además en programas de reparación de víctimas. Lo mismo, tiene que cumplir los requisitos de estar en tercer grado, buena conducta y satisfacción de la responsabilidad civil, y además cumplir la mitad de la condena. Si la condena son pues 5 años, pues haber cumplido 2 años y medio. Bien, excepcionalmente el juez penitenciario podrá pedir otros requisitos que son, por ejemplo, que sea la primera condena en prisión, que se haya cumplido la mitad de la condena o que se cumplan los requisitos de estar en tercer grado, buena conducta y responsabilidad civil, más que se cumplan una serie de actividades que haga el penado en su estancia en prisión. Y por último tenemos los sentenciados de 70 años o más y los enfermos, los gravemente enfermos. Por ejemplo, pues una persona que tiene 80 años o una persona que tiene un cáncer de páncreas en fase 4 y le quedan un mes de vida. Pues esas cosas. A veces también se permite la libertad condicional. Bien, las reglas comunes a todo esto son que el plazo de suspensión es de 2 a 5 años, que se tiene que cumplir una serie de condiciones y pues que va a originar una serie de consecuencias, pues eso, que vas a cumplir tu pena en libertad y cuando termine es como si ya se extinguiera la responsabilidad penal. Bien, y ahora vamos a ver la sustitución. Actualmente solo hay 2 opciones a la sustitución. Primero, que sea en penas inferiores a 3 meses, se sustituye por una multa por unos trabajos en beneficio de la comunidad o por la localización permanente, ¿vale? Pero penas privativas de libertad inferior a 3 meses. Y luego las penas impuestas a extranjeros. Lo que se produce es la expulsión. Perdón. La expulsión se prevé como una medida de seguridad según el artículo 96 del Código Penal. ¿Vale? Esta expulsión sustituye a la prisión y a las medidas de seguridad. La expulsión es obligatoria, supuestamente, ¿vale? Aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, que el extranjero tenga un gran arraigo en España, pues a lo mejor lleva aquí muchos años o no sé, o tiene familiares aquí, etc. Y el segundo motivo de la segunda excepción es que sea ciudadano de la Unión Europea. Entonces solo cabe expulsión si hay amenaza del orden público o si hubiera una residencia de 10 años y hubiera sido condenado por un delito contra la vida, la libertad sexual o indemnidad sexual por más de 5 años o por uno o más delitos de terrorismo. La pena puede ser ejecutable total o parcialmente en España y son para penas de prisión de más de 5 años y menos de 5 o para más de 5 años. Y ya está. Y lo que pasa que es que el extranjero no puede volver a España por un tiempo de entre 5 a 10 años. Y estos son los 2 únicos supuestos de sustitución que hay actualmente, ¿vale? Bajo el vigente Código Penal y tal, para penas inferiores a 3 meses, que se sustituyen por una multa, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, o las penas impuestas a extranjeros, cuando es una pena, por ejemplo, de prisión superior a 1 año. Siempre tiene que ser el límite mínimo es 1 año, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí ya está todo, sí, porque lo siguiente van a ser las medidas de seguridad y reinserción social, que lo vamos a ver en este siguiente
vídeo. Así que pues nos vemos. Saludos.